conócete a ti mismo. Es una verdad que ha venido antiguamente a la humanidad y que ha venido a través de símbolos que superan por mucho a los lenguajes, las ideomas, ideomas, las ideas, que pueden ser tratadas con letras, sin embargo, a través de símbolos se hacen algo más iniciático en el sentido de que enseñan más. Las letras, el lenguaje es dual, tiene su polaridad y los símbolos son eternos y cualquier símbolo iniciático se puede encarnar y realizar en el aquí y en el ahora. Entonces la actualización de hablar en la era de Acuario, de los secretos y las claves iniciáticas de la Esfinge, conlleva a esa verdad que, como decía, ha venido antiguamente y que ahora viene en una nueva forma. Y esa es la forma que pretendo explicar hoy, exponer sobre lo que significa la Esfinge y en la iniciación de la era de Acuario, así como significa Temelnoste, iniciación, también significa que es un círculo donde la mitad es ciencia y la otra mitad es realización. De manera que hemos entrado en una era en donde el equinoccio de primavera, que inicia en marzo de 1948, lleva a nuestro planeta una nueva zona de influencia que es llamada Acuario. Y en esta era los símbolos iniciáticos se realizan, se encarnan y se viven. Y ese es el espíritu en sí de esta plática, en la que vamos a abordar con un espíritu de síntesis, siendo la iniciación la transmisión de las ciencias sagradas, las ciencias de la vida. Estas ciencias se dividen en una tesis, en un hecho, una realidad, en la ciencia, y en una antítesis, en una sublimación de esa realidad, en el pensamiento esotérico, el pensamiento teológico, lo que es la imaginación, la psique humana. Entonces el espíritu de síntesis de esta plática es reunir la ciencia al esoterismo y el esoterismo explicarlo científicamente para cumplir con la consigna de Acuario de que la iniciación, todo lo que puedo investigar, y la otra mitad es realización, todo lo que puedo vivir y encarnar de un símbolo tan antiguo y tan profundo como lo es la puerta a la eternidad. Es lo que algunos señalan significa Esfinx, sin fin. La puerta a la eternidad vendrían a ser los 4 signos fijos del zodiaco. Al mismo tiempo, los 4 animales mitológicos que conforman la evolución del ser humano. Simultáneamente, los 4 elementos que se expanden, se separan, se dividen a los 4 ángulos del universo. También los 4 puntos cardinales, siendo los puntos cardinales astronómicamente el cardioide que hay en nuestro corazón y el cardioide que hay en el cielo, que es ni más ni menos que la polaridad, la dualidad. Cuando el Sol está en polaridad austral y luego en el equinoccio viene un equilibrio y luego se pasa a polaridad boreal, polaridad norte, y va alternando, vibrando, como es todo en el cosmos.
todo eso y mucho más es la Esfinge. La visión de los querubines de Ezequiel. En el templo de Komombo, allá en Egipto, en el Nilo, cuando uno tiene la fortuna de agradecer que pude vivir esto 3 ocasiones, ir al templo de Sobek, el dios reptil o el dios lagarto o cocodrilo, ahí en Komombo, donde se encuentran, como decía el guía, dice, mira, aquí están los 4 evangelistas, porque la Esfinge, como la visión de los querubines, son también los 4 evangelistas, los 4 animales más fuertes del zodiaco. Entonces, curiosamente, le decía, oye, pero si los evangelistas son mucho después, dice, sí, y provienen de aquí, de que aquí en el templo de Komombo están los 4 signos fijos del zodiaco. En este lugar es en donde se dirigían los iniciados de Osiris, allá en esta planicie de Gizeh, que tiene tiempos inmemoriales siendo un templo iniciático precisamente, donde se levantaron columnas hace miles de años, lo cual vamos a abordar a continuación, la antigüedad de la Esfinge. La utilidad de la Esfinge es que se colocó en un lugar de equilibrio en todo el planeta, porque la zona de Giza, viéndola de sur a norte, la meridiana, en todo el planeta, en todo el globo terráqueo, hablando de tierra, es en donde más continente hay. Ahí en donde se encuentran esta zona de pirámides. Era un templo iniciático al principio, era una geopatía, un lugar especial. También medido de este a oeste, es en donde más continente hay, en los 2 planos. Resultaría interesante considerar cómo encontraron los iniciados de la antigüedad, los primeros lemures y los últimos atlantes, este lugar para estar ahí con el ritual, con las teurgias, para con la divinidad, para con el universo. Es lo que significa también la Esfinge, la síntesis de lo que hay en el universo. Entonces, ahí en la meseta de Giza, relativamente lo primero que existió fue un oráculo de los lemures hace más de 30,000 años, y es lo que vamos a precisar. Entonces, conforme voy hablando, planteo argumentos esotéricos del símbolo iniciático sagrado en el contexto de que lo sagrado es lo que nos da vida, y este conocimiento nos da vida cuando lo encarnamos, y hablo también simultáneamente de lo astronómico, hasta ahora simplemente de la dualidad, de la alternancia de la luz solar, pero ahora vamos a la antigüedad de la Esfinge. El lugar en donde ni siquiera eran exactamente las pirámides ni la Esfinge donde se meditaba. Era en realidad en el interior, el discípulo era enfrentado a la Esfinge a que explicara cuáles eran los 4 animales mitológicos que contenía, los 4 signos fijos del zodiaco. Y aquí, hablando esotéricamente, complementar hablando científicamente que esos 4 animales fijos del zodiaco los tenemos nosotros. Ya pasamos de una u otra manera por la evolución de esos 4 animales, que de la forma en que lo dice, por ejemplo, Ezequiel, que relata la visión de los querubines, dice, y veía que bajaban los seres, y el espíritu de los seres estaba en las ruedas, de wheels, y eran seres querubines, y venían en esos merkabá, o en esas carrozas de fuego.
y tenían los pies rectos y como el bronce bruñido eran brillantes. Y estos seres nunca se volteaban para mirar a otro lado porque tenían rostros a los 4 puntos cardinales. Y esto se lo preguntaban a los discípulos para poder entrar a meditar y recibir una iniciación mayor en el interior de la esfinge. Ezequiel lo relata, al igual que Juan en el Apocalipsis. El que tiene cara como de toro, el que tiene cara como de león, el que tiene cara como de águila y el que tiene cara como de hombre, como de ángel. Entonces el que era llevado frente a la esfinge tenía que decir qué era la esfinge. Cuerpo de toro, garras de león, cara de hombre y alas, que es lo primero que se le cayeron a este símbolo que fue trazado ahí tridimensional, para que lo entendieran todos los iniciados y todos los discípulos de toda la humanidad, de una humanidad que va hace 40,000 años prácticamente, que es la evolución de los lemures, de donde proviene también el Homo sapiens sapiens. Es bien sabido que la esfinge es mucho más antigua que las pirámides. Y hacia allá vamos, a hablar simultáneamente del pasado y de lo que debemos saber en el presente. Del pasado, que el discípulo tenía que decir que el de cara de toro era la constelación de Tauro. El que tenía cara de león era la constelación de Leo. El que tenía cara como de ángel era la constelación de Ganímedes. El copero, el andrógino, el acuario, el aguador. Y la cuarta constelación de los 4 signos fijos del zodiaco es el escorpión. Y el signo de los ocultistas. Y el signo de los grandes maestros, hierofantes, incluso gurús iniciadores. Y como el ocultismo indicaba que un animal que reptaba, el lagarto, la serpiente, el dragón rastrero, el escorpión, el alacrán, le salían alas y volaba y se convertía en el águila. Por eso los 4 evangelistas únicos que se aceptaron fueron asimilados precisamente por ser suficiente, con que cada evangelista de un punto cardinal o de un elemento o de un animal o de un signo fijo, que es lo mismo ya en el símbolo iniciático, cada uno de estos evangelistas dieran las buenas nuevas, eso quiere decir evangelio, de uno de los últimos iniciados o la última reencarnación de Dios o encarnación del Supremo, que fue Jesucristo en su momento, el Maestre Jesús. Y desde todos los tiempos, todas las civilizaciones y todas las iniciaciones han conocido el secreto y el misterio de la esfinge. Entonces, siempre hay que tener bien presente cómo la esfinge mide un reloj cósmico, las eras, las cuales duran muchos miles de años, y que todo viene de lo pequeño a lo grande. Entonces, para hacer una síntesis, hablemos de que eminentemente el origen del ser humano proviene del reino animal y antes del vegetal y antes del mineral. Y esto nos conecte como los 4 signos fijos del zodiaco, uno es de fuego, uno es de aire, otro es de tierra y otro es de agua. Y cómo esos 4 signos fijos son a su vez los puntos cardinales de la expansión del universo, o al menos de la expansión de nuestro sistema planetario y del entorno de lo grande, el universo, o sea, los signos del zodiaco. Y cómo es preciso revelar que zodiaco debe de ser entendido hoy como el camino
de la evolución de los animales y cómo ese era el misterio de que un hombre debía tener en equilibrio sus 4 animales interiores y que a su vez significaban 4 axiomas: el saber, el querer, el osar y el callar. El querer, que es el toro; el osar, la osadía, que es lo que simboliza el león que llevamos dentro todos; el saber, que es el acuario, la era que vivimos, la era del saber; y el callar, que es propio de que mucha luz puede deslumbrar, entre comillas, al mundo profano. El callar, que hay cosas que uno debe de callar, en especialmente sobre su misión y su realización en la vida. Sin embargo, aquí y ahora, estando entre columnas virtuales, es un placer revelar una de las claves más profundas de la Esfinge, que tiene que ver con las eras zodiacales, para abordar cómo del zodiaco evolucionó el hombre y cómo nuestro árbol genealógico, más allá del mundo de los arios o del mundo de los atlantes o de los lemures o de los primeros homínidos, antes de eso fue el mundo de los mamíferos cuadrúpedos, antes de eso fue el mundo de los anfibios, antes de eso la evolución que ya tuvimos como célula de peces. Y estoy yendo hacia atrás en mi árbol genealógico. Más atrás de todo eso están los invertebrados y los seres unicelulares. Y ese es mi antepasado más antiguo. Una célula, un ser unicelular. ¿Quién inició a ese ser? ¿Quién le transmitió la sabiduría para evolucionar a mi primer abuelo y ancestro, que es un ser unicelular? El número 1 es la unidad es Dios. Las matemáticas describen al universo y el 1 describe a Dios, es la unidad. Sin embargo, es lo inmanifestado. Cuando está el 2, también apenas está la dualidad, la polaridad de la expansión. No hay más que dualidad, todo está estático. Pero cuando viene el 3, empieza el movimiento, empieza la luz, empieza la vesica Pisces. Es decir, un punto primero vibra, luego ese punto gira para dar la segunda dimensión, y luego de un círculo, ese círculo vibra y se trasplanta a otro círculo, y los centros de los 2 círculos están alineados. Entonces en medio queda una especie de ojo que le llaman vesica Pisces, que es la luz, el surgimiento, y eso es gracias al espíritu. El espíritu debe ser definido como la vibración armónica y eterna, por eso es espiritual. Espiritual es lo mismo que es perpetuo, es permanente, espiral, es piramidal, es pin, cuando el positivo, el negativo y el neutro conviven con un determinado ritmo, que esa palabra ritmo quiere decir ritual. Tienen un determinado ritual que se expanden al infinito, se hacen eternos. El espíritu geometriza, va geometrizando y va organizando la materia, como en el curso de astronomía que planteo ahora estas ideas, como la astronomía ahora como ciencia síntesis, va permutando la materia de una organización a una conciencia mineral. Y empieza nuestra primera libertad. Estoy hablando del zodiaco. Esto es el zodiaco, nuestra evolución. Eminentemente provenimos de los animales, y antes de los animales, de los minerales, que es el primer reino viviente.
Hay conciencia mineral y hay determinada libertad, muy poca. Sin embargo, ya hay evolución. Luego el espíritu le da vida a la materia y le da más conciencia con más libertad. Viene la libertad vegetal. El salto a la evolución vegetal, como ya se tiene otra libertad, ya se está conectado a la tierra y al cielo. Es la gran ganancia, que ya se empieza a establecer un circuito con lo de arriba, con la luz, un circuito más robusto. Y luego viene el brinco al reino animal, cuando el hombre, cuando el ser tiene dos tendones, flexor y extensor. Y todo esto, toda esta libertad, ya tiene más libertad el animal y tiene más libertad el hombre. Pero, ¿quién le enseñó a mi abuelo unicelular? ¿Quién le enseñó al pez cómo vivir, cómo evolucionar? ¿Quién le enseñó al anfibio a salirse del agua y a regresar y a vivir? ¿Quién le enseñó al anfibio a desarrollar 4 patas y luego 2 pies? Definitivamente se lo enseñó la esfinge. Si tomamos a la esfinge como los 4 signos fijos del zodiaco, desde luego a una bacteria que sale y surge a la vida, ¿quién le enseña todo? Se lo enseña el campo informacional que está alrededor. Y al decir esfinge, los 4 puntos del universo, los 4 ángulos que están marcados por grupos de estrellas, que en griego se dice constelación, conjunto de estrellas. Allá afuera está el campo informacional. Algunos plantean que esas fuerzas nos influyen. En esta conferencia revelo y establezco que esas fuerzas nos formaron, nos moldearon. La bacteria que surge, el gusanito que se arrastra, es el campo informacional el que le dice cuando su conciencia la conecta a la conciencia universal. Por eso pensadores recientes también señalan que allá afuera está el campo informacional y que cuando se entra en meditación profunda, se intenta hacer lo que hace el yogi, unir el alma individual con el alma universal, el espíritu pequeño, la chispa de eternidad que tenemos cada uno de nosotros, unirlo, fusionarnos con el todo, hacer unidad para realizar a Dios. Realizar la esfinge es realizar al gran arquitecto del universo. Realizar la esfinge es realizar el tetratón, el Yod-Hi-Bauji. Tengo entendido que lo más correcto es llamarle tetratón a esas 4 letras que son también los 4 puntos cardinales. Disculpen, hermanos, por ahí hay un micrófono abierto, a ver si lo pueden revisar, por favor. Favor de cerrar sus micrófonos. Gracias. Georgina Mejía y Jesús Pimentel, por favor. Sí, muy amables. Entonces la esfinge, como vemos, es una sabiduría muy profunda. Podemos rescatar toda la sabiduría esotérica, toda la sabiduría de esa verdad que vino antiguamente y realizarla a la del día de hoy. Y hacia allá vamos. Vamos a dar más fundamentos astronómicos, científicos, para entender cómo este símbolo es tan universal que al ser un símbolo espiritual siempre es vigente. Porque también el iniciado debe de vivir solo en el aquí y en el ahora. Entonces algunos podrían decir, pero si la esfinge es muy antigua, hasta más que las pirámides. Sí, pero ¿de hace cuánto es? ¿Y por qué todavía tiene vigencia en lo iniciático? ¿Para el mundo causal? Incluso para el mundo académico? ¿Incluso para el mundo de los eruditos y arqueólogos? Es solo historia. Para el iniciado
es un método de darle vida a un símbolo que es vigente, que en ese sentido, repito, se trata del equilibrio de mis 4 elementos, del cuaternario, de los 4 chakras inferiores, porque cada uno de ellos es uno de los elementos de los 4 signos fijos del zodiaco. Entonces, en el pasado dirigían al estudiante a este lugar y dependiendo de su grado tenía que decir, por ejemplo, los axiomas, que la esfinge es el saber, el querer, el osar y el callar, que son axiomas que definen un canon universal para evolucionar en cada era, y que cada era está definida como un fractal, o sea, de lo grande y lo chico. Fractus en griego quiere decir fragmentado. Un fractal es algo que tiene la misma área, sin embargo su perímetro tiende a infinito. ¿Cómo puede existir? Si yo pudiera esquematizar aquí un círculo, tengo un determinado perímetro, pero ¿cómo puede tener un área constante cuando el perímetro tiende a crecer? Lo puedo imaginar si esto fuera una liga. Tengo así la liga en forma de círculo y mido el área del círculo. Y luego la liga la estiro. Y al estirarla, como es delgadito, el estirón que le di, aquí adentro puede haber la misma área que en el círculo, pero el perímetro tiende a infinito. Espero darme a entender con el ejemplo de la liga y el fractal. Porque todo es fractal, las galaxias, el ADN, el Nautilus, el caracol, la corriente de Corcorioli de los vientos, los huracanes, las flores, los árboles. Y ese fractal proviene de lo chico y de lo grande. Y proviene del aliento, de la respiración. De que siempre debemos de tener bien fresco este conocimiento. Un humano respira 18 veces por minuto. Y promedio vive 72 años. 8 y 1 en la integración teosófica es 9, el número sagrado. 7 y 2, 72 años es 9. Se acumulan en un día 25,920 inhalaciones. Si vives 25,920 días, reúnes 72 años. 25,920 años duran 12 eras, o sea, toda la esfinge. 12 eras duran 25,920 años. Ese número también integra 9. Y cada era dura 2,160 años. Y ese número también integra el 9. Y esos 2,160 años están definidos por cuándo es el equinoccio. Entonces, el fundamento astronómico es que el equinoccio es cuando el polo norte y el polo sur de la Tierra están a la misma distancia del Sol. Si yo pusiera aquí el eje de la Tierra, el eje terrestre, el polo norte por aquí, pues evidentemente si tu cámara o tus ojos son el Sol, este está más cercano. Pero si lo pongo así, están a la misma distancia. Entonces también el eje de rotación de la Tierra se mueve en el cielo, además de que hay un día de 24 horas. En tiempo astronómico 23 horas 56 minutos, y además de que hay un año de 365,25 días, hay un movimiento llamado precesión de los equinoccios, donde el equinoccio se va corriendo a la constelación anterior, definiendo la era astronómica o era astrológica. Hoy es lo mismo lo astronómico y lo astrológico para el iniciado, porque el iniciado piensa e investiga con un espíritu de síntesis. Entonces, fíjense ustedes qué interesante. Vamos a hablar de la antigüedad de la esfinge, pero con las eras astronómicas o astrológicas. Muy bien. El axioma en la era de Acuario que empezó en 1948 es el saber. El axioma de la era anterior
durante 2160 años, en números redondos, es el creer de la era de Pisces. En la era de Pisces, el avatar, el maestro de maestros, el llamado maestre, Jesús de Nazaret, viene con un nuevo canon y una actualización iniciática, que es la misma verdad que vino antiguamente. Sin embargo, viene con una nueva forma, con la forma del ritual a los peces, de buscar, de pescar almas, de pescar hombres. Todo el simbolismo, la parábola, etcétera. La influencia de Neptuno, Venus y la luna, siendo la luna el sexto chakra, la mente, y siendo Neptuno la octava superior de la luna, y siendo Venus el amor, la era de Pisces, el canon astronómico, la conducta psicológica y sociológica de la humanidad, en especial de los discípulos de los grandes iniciados, todo era amor. Por eso es el fundamento que deja el Maestro Jesús, que él es el Jesús histórico llamado Jesús de Nazaret. En la era anterior es en la era de Aries. En la era de Aries, uno de los avatares, el avatar más evolucionado, podríamos señalar, fue Shri Krishna, Hare Krishna. Era una era de establecer leyes, porque Aries es la cabeza, la ley, el pensamiento. Ahí está esa constelación. En la era de Aries viene el maestro Moisés y dice mandamientos. Baja del Sinaí, destruye un toro y dice hay que hacer ahora la teurgia. Teurgia es cómo nos vamos a comunicar con la divinidad. Ahora la teurgia es al cordero inmolado. Les está diciendo, ya terminó la era de Tauro y empezó la era de Aries. En la era de Tauro fue cuando estuvo Rama en la India. Este gran iniciado en donde estaba también Hormuz o Aura Mazda, el mazdeísmo, allá en los druidas y caldeos, en Sumeria, Babilonia. En la era de Tauro, el axioma era precisamente el querer, la conquista. Fue una era signada por el tipo de conquistas y guerras, por eso incluso está la epopeya del Gilgamesh, etc. Y el axioma era el toro, a los toros, los astados, el buey Apis, el buey Apus, el toro Marduk, la vaca sagrada. Todo era el toro, el axioma, porque era la era de Tauro. Entonces, fíjense muy bien. Vamos a hacer en números redondos cada era de 2000 años. Vamos a hacerlo en números redondos. Bueno, vamos a hacerlo 2160. Si echamos 2160 años para atrás, veo que en la evolución de la humanidad, los iniciados han dejado claves para el mundo profano y el mundo de los que están puliendo la piedra, de los que están en el camino iniciático o subiendo escalones en la escala de Jacob, en el árbol sefirótico, porque la iniciación es la evolución acelerada y hoy más que nunca. Entonces, en cada era hay un imperativo cósmico. Por ejemplo, en la era de Gémini, indudablemente es la era de donde proviene, más antes, más antiguo todavía la era de Gémini que la era de Tauro. La era de Gémini es anterior a la de Tauro. Esa era es la de Hunahpu Ixbalanque en el Popol Vuh, la de Rómulo y Remo, la de los gemelos, las parejas mitológicas, como lo es definitivamente Izanagi e Izanami, los primeros gemelos mitológicos de los japoneses. Desde luego las crónicas de Adán y Eva provienen de la era de Gémini. Entonces a eso se le llama imperativo cósmico. También se le puede llamar el campo informacional. Y desde luego también se le puede llamar las claves iniciáticas de la esfinge, de cómo van alternando. Desde luego la esfinge son 4 signos, pero son los principales, son los signos fijos y son los 4 elementos principales de nuestra evolución.
Entonces, evidentemente, después de esta explicación, se puede señalar que la esfinge proviene de la era de Leo. Indudablemente la esfinge proviene de la era de Leo. Entonces vamos a ver. De aquí a... Tenemos 72 años apenas de la era de Acuario. Vamos a decir que va iniciando el Acuario. 2160 atrás es la era de Piscis. Otros 2160 atrás es la era de Aries. Entonces ya tengo ahí 4320 años. 4320 años. Luego, atrás de la era de Aries está la era de Tauro. Ahí ya tengo 6000 más otros 160, 160, 160, 6000, 160, 160. Ya tengo ahí más de 6500 años. Vamos a redondearlo, porque se puede sacar exacto, pero aquí es de concepto. Luego, atrás de la era de Tauro, ¿qué signo sigue en la precesión de los equinoccios? A ver quién está conmigo. O sea, ¿cuántas eras han transcurrido para llegar a la de Leo? Tenemos la era de Aries. Géminis. Sí, exacto, la era de Géminis está la era de Aries, una era. La era de Tauro, otra era. La era de Géminis, otra era. ¿Sí? Luego atrás de Géminis, Cáncer. Y luego atrás de Cáncer, Leo. Entonces son 5 eras. Si quiero tener el número exacto, vamos a hacerlo porque esto es interesante, sirve de mnemotecnia. 5 eras por 2160 son 10,800 años. La primer pirámide de Egipto es la de Saqqara, la que hizo el gran Atlante Imhotepeu para el faraón Sócer en 2900 antes de Cristo. Fue la primera pirámide en Egipto. O sea, estamos hablando de que las pirámides tienen 5000 años. La era de Leo fue hace 10,800 años. Sin embargo, hay conceptos iniciáticos y arqueométricos que permiten establecer, como dice el doctor Serge Raynoud de la Ferrière, que proviene la esfinge de la era de Leo, pero de la vuelta anterior del zodiaco. Es decir, que a estos 10,800 años todavía le tendríamos que sumar 25,920, que es toda una vuelta, todas 12 eras anteriores. Y llegamos a la cifra de 36,720 años. Efectivamente, la esfinge provendría de la era del Leo, pero de 2 vueltas, o sea, llegando a la era de Leo al pasado, fue hace 10,800 años. Y luego otra vuelta de otra ronda zodiacal, otros 25,920 años. Entonces, se señala que la iniciación hacia todos los puntos cardinales de nuestro planeta proviene de estos 4 axiomas del saber, querer, osar y callar. Y que la esfinge, lejos de ser de los faraones, es de la humanidad, es de los iniciados. Señalando que los iniciados son todos aquellos humanos que han evolucionado a todo el árbol genealógico de la humanidad, del cual todos somos primos hermanos, cercanos o lejanos. Entonces la esfinge es como la yoga. La yoga, al primero que le permitieron revelarla por escrito fue al sabio, filósofo y yogi hindú llamado Patanjali. Sin embargo, la yoga también ni es una religión, ni es de una secta, ni es de un país, es de la humanidad. Por eso se sabe que los chinos, los hebreos, los druidas, los celtas, los vascos, los primeros arios, los mayas, los toltecas, los olmecas, los aymaras allá en los Andes, todos ellos practicaban las técnicas de la yoga y de las posturas.
Entonces hay que hacer una síntesis entre lo que es la yoga y el tótem del animal de poder tribal, que te dicen tú tienes el espíritu águila, tú tienes el espíritu toro, etcétera, porque reitero, evidentemente provenimos de la evolución de los animales. Y en todo el zodiaco, además de que hay algunos objetos, solo hay uno que es hombre, que es el Aquarius, y que en realidad es un andrógino. O sea, un equilibrio entre su vibración masculina y su vibración femenina, que es muy diferente al hermafrodita, que es alguien que en cuerpo biológico tiene los dos sistemas reproductivos, los genitales femeninos y masculinos. Ese es un hermafrodita. Nuestro origen proviene de los andróginos. Y una persona, un iniciado, se puede volver en un andrógino, equilibrando, como señalé, su vibración masculina y femenina. Esto se logra equilibrando a su vez, haciendo muchos equilibrios, muchos equinoccios. Y uno de los básicos es equilibrando su esfinge, o sea, los 4 elementos que tengo aquí abajo. El primer chakra, el que le llaman en el reino, en el mundo de la cábala, hablando de las grandes religiones y las grandes tradiciones iniciáticas comparadas. Los hindú le llaman Muladhara al chakra de tierra. Le llaman Malkut, el primero de los céfiros en el árbol cabalístico. Y así el segundo elemento es el agua, el tercer elemento es el fuego y el cuarto elemento es el aire. Y es el aire, el cuarto elemento, el que potencializa al fuego, al agua y a la tierra y los hace vibrar y vivir. Y como de esos 4 elementos, la esfinge también se conecta con el arcano 1 del Torá o el tarot. La Torá, ese arcano 1 que es el mago, siendo la magia magistere, maestría. Y aquí las únicas fuerzas mágicas que hay son las fuerzas naturales. El pensamiento teológico sublima a la naturaleza y lo exalta al pensamiento teosófico. El pensamiento científico del saber de la era de Acuario se da cuenta que Dios, Gadú, nada sobrenatural requiere para hacer la naturaleza. Entonces las fuerzas naturales, la vibración de cada elemento, tiene una progresión. La tierra tiene una progresión, tiene más vibración el agua, tiene más vibración todavía el fuego y tiene más vibración todavía el aire. Entonces, todos los sacerdotes, todos los magos, todos los que simbolizan el primer arcano, el arcano 1, están haciendo lo que se llama sacerdocio por medio de una teurgia, o sea, de cómo me voy a comunicar o conectar, cómo voy a realizar a la divinidad. Y la divinidad es la naturaleza, que es perfecta y que es simple y natural, precisamente. Y que son esos 4 elementos que reunidos me dan la vida. Y como todos los iniciados de todas las eras realizaron ese sacerdocio, que también significa sacerdocio, establecer un lazo indivisible entre el cielo y la tierra, entre lo de arriba y lo de abajo, entre lo grande y lo chiquito. Y como el mago tiene en su mano derecha una varilla y en su mano izquierda el dedo índice, el dedo de Marte, apunta a la tierra y activa. El mago es un sacerdote también. Tiene bien abierto el 4º chakra. Puede unir el cielo y la tierra. Puede establecer ese lazo indivisible.
y puede hacer lo más fantástico, lo más sagrado y lo más mágico que puede hacer un ser humano, son las bodas cósmicas. Y nosotros provenimos de las bodas cósmicas, de que se casa el cielo y la tierra. Y en el simbolismo, en la iniciación de la orden de Melquisedec, el que inició a Abraham, y el sacerdocio que llegó a David, a Salomón, a Roboam, a los esenios, a José, a Jesús. Hace las bodas cósmicas Jesucristo, el Maestro Jesús. Como la hicieron en los colegios de la Atlántida, en los colegios iniciáticos de los tibetanos, de los chamanes de Siberia, de los men, de los mayas, de los maracame, huicholes, de los hopis, la iglesia cristiana, la yoruba, la religión yoruba del África ardiente, todos los iniciados de todas las religiones, de todos, hicieron las bodas cósmicas que nuevamente también son la esfinge. Indudablemente la esfinge, al ser los 4 elementos, los 4 signos fijos, y esos 4 elementos al ser nuestra constitución en cuerpo físico. Y por eso Jesucristo, cuando en el Pashet, en la Pascua, realiza las bodas cósmicas, le llaman la última cena. Y hace lo que todos los sacerdotes, incluso los católicos apostólicos romanos, que actualmente todavía toman el pan y es el elemento tierra, y toman el jugo de uva, porque el jugo de uva en la traducción es muy parecido a vino. Ahí está el elemento agua. Enciende las velas y es el elemento fuego. Se arroja el incienso para purificar el ambiente y que esté en una vibración sagrada, entendiendo por la palabra sagrada, sagrado. Sagrado es lo que más vida tiene. Entonces, ni la iglesia, ni la pirámide, ni la misma arca de la alianza, ni el cáliz, ni el santo grial, la copa, tiene tanta vida como tú la tienes, porque tú eres el universo vivo e inteligente. Tú eres más sagrado que todo lo que mencionamos. Y a su vez eres la esfinge. Y a su vez eres las bodas cósmicas de la última cena. Lo que hace Jesucristo es, en la Pascua, ese sábado, el Sepashet toma el pan, toma los 4 elementos. Él con su vida les transmite vida a los elementos, es decir, los activa, y al toque de campana surge la quinta esencia, que es un amor sublime, y viene el momento más sagrado o el momento donde más vida hay. Ni son los elementos los que le dan la vida al sacerdote y al humano. Es el sacerdote el que activa, armoniza, consagra y sublima la vibración de los 4 elementos. Y viene el momento más sagrado de toda la teurgia. Cuando se voltea al altar, a lo de arriba, para bajar energía y dirigirla a lo de abajo, entre comillas, al mundo profano, y recibir esa bendición, recibir esa buena vibración que es el equilibrio de los 4 elementos. Otra vez es la esfinge. Entonces, indudablemente la esfinge en tiempos recientes se asocia directamente a los egipcios. Pero hubo otros antes de ellos, mucho antes, y siempre el ceremonial de los 4 elementos siempre está basado en esos 4. Y siempre hacer a la quinta esencia, al quinto elemento, que ya es la vida. Es como el paso del universo físico, que empieza la evolución por medio de la luz, las estrellas que van transformando las nebulosas. Y las nebulosas están los átomos físicos que nacieron en las estrellas. Primero el hidrógeno, luego carbono, nitrógeno, helio, oxígeno y otros metales. Y luego viene la evolución al átomo químico, cuando la luz de las estrellas empieza a excitar
y empieza a hacer esas espirales ascendentes y esos carbídicos. El símbolo del carbídico es un círculo con un triángulo adentro. El carbídico es una palabra muy cercana a cardioide, a punto cardinal. Es una vibración asimétrica pero armónica. Pum, 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 pum. Asimétrica pero armónica. El carbídico, el cardioide que traemos aquí en el corazón, es lo que nos da esa vida, forma y pensamiento, esa existencia. Entonces, esos pequeños carbídicos, que son pulsaciones pequeñas que hay en las nebulosas, son excitadas por los rayos de las estrellas y el átomo físico cambia a átomo químico. Y viene el ciclo del alcano, el alqueno y el alquil y la alquimia. Entonces la esfinge es otra vez la alquimia, el equilibrio de los 4 elementos que tiene el hombre en el interior. Y luego del átomo químico viene un gran brinco cuando evoluciona el carbídico, que si la pulsación, si esa espiral es ascendente y alcanza un buen ritual, o sea, un buen ritmo, se va a la eternidad. Agarra ritmo, luego agarra melodía y luego armonía, como la música. Hace otra vez su carbídico, su triángulo, su pirámide, su trinidad. Entonces, del 3 evidentemente surge el 4. De los 3 primeros elementos, con el cuarto, con el aire, surge la activación de los 3 anteriores. Del triángulo al cuadrado, al 4 y el 4, que es la esfinge, que son los 4 signos fijos del zodiaco. El 4 es Yod. De Yod, Jivauji. Yod, el principio masculino, el principio del sacerdote, el principio emisor. Jivauji, que diría Eve, Eva, el principio femenino, el principio pasivo, el principio receptor. Masculino y femenino hace todo el universo. Y Yod es la letra 10 en el alfabeto hebraico. Y el número 4, el número esfinge, en su número secreto o en su valor secreto, el 4 es 10, es Yod otra vez. Es la unidad de los 4 signos fijos del zodiaco. Y el 4 es 10 por una razón muy sencilla. Numéricamente, aritméticamente, 4 nada más es 4. Pero visto en su valor sagrado o su valor secreto, en notárica, o sea, más allá de la numerología, que es parte de la numerología, pero que hay que ir hasta el notaricón, a la notárica. El 4 es 10 porque fíjense muy bien, el 4 ya fue 1, ya fue 2, ya fue 3 y ahora es 4. Entonces, si yo sumo 4 y 3, 7 y 2, 9 y 1, 10. Por eso la esfinge también es Yod. La esfinge también es Yahvé, Yeve. Y como Yod, la letra número 10 es como una comilla, como un apóstrofe, y las 22 letras de los 22 arcanos provienen precisamente de que inician dibujando el Yod, que es Yeve, y que repito y refreno, cada una de las 4 letras es un evangelista, es un punto cardinal, un elemento, un signo fijo del zodiaco y uno de los 4 axiomas de la iniciación que podemos realizar aquí y ahora. Querer saber, osar querer, osar saber, incluso osar callar. Callar sabiendo y saber callar. Saber querer y querer callando. O sea, ¿cómo se pueden combinar todos los 4 axiomas como iniciado a lo que eres tú y tu realización?
Eso tiene que ver con tus cardinales, con los 4 puntos cardinales, con qué signo naciste en esta vida. Porque en realidad tienes dentro los 12 signos. Claro, el día que diste la primera respiración en este planeta, el sol estaba hacia un signo y ese es tu signo de tu nacimiento. Pero en la evolución, desde que eres una célula, vienes evolucionando por el campo informacional externo. La iniciación lo que te ayuda es a que encuentres ese campo informacional en lo interno para que lo realices en lo externo. Y todo cambio trascendental proviene nunca de que yo te lo diga porque llegó del exterior, sino de que tú hagas la ciencia, o sea, la investigación, y la otra mitad es la realización, que lo medites y que lo vayas encarnando y lo vayas viviendo. Y entonces aprenderás cómo el ser humano, cuando es unicelular, es cuando es esperma, y el óvulo también es unicelular. Y cómo todos los óvulos y los espermas de los mamíferos superiores, incluso de anfibios y reptiles, los primeros días de gestación, el embrión se parece mucho. En los primeros días y semanas, el embrión del humano es muy parecido al del caballo, al del elefante, al de la iguana, etc. Entonces estamos refrendando cómo el hombre, cuando entra el esperma al óvulo, en 9 meses se puede señalar que ya pasó por todos los animales, desde el reino unicelular al multicelular, desde que es la blístula, la blástula, la mórula. Bueno, es más, desde que entra el esperma al óvulo empieza una pulsación y viene la vesica Piscis y viene la bipartición celular. Y viene la bipartición celular que es primero a un punto cardinal y luego a otro punto cardinal. Norte-sur, este-oeste, norte-sur, este-oeste. Y ahí va el tejido de lo chiquito a lo grande. La blístula, la blástula, la mórula cuando ya parece mora y somos una colección de células que venimos gestando. Y luego viene el reino del pez, que vivimos como peces y podemos vivir como peces aquí en el agua interior, en el líquido amniótico, porque ya fuimos en el pasado, nuestra célula ya vivió como pez. Nosotros fuimos peces distintos a los peces que hay hoy, porque cada era van mutando todas las especies animales. Porque zodiaco es conveniente verlo como el camino de la evolución de los seres animados o los animales sin forma despectiva, porque el humano también es un animal. Entonces, luego de la etapa de pez viene la etapa de anfibio aquí adentro. A las 9 semanas sale el folículo piloso y es la etapa del mamífero. Y en 9 meses sales como Homo sapiens sapiens. Y es bien válido decir que nuestra célula, que es la punta de la lanza en la evolución en este planeta, nuestra célula es la que ha pasado por más animales. Indudablemente nuestra célula es la que ha evolucionado más eras zodiacales. Indudablemente es la que, por decirlo así, ha reunido más esfinges en ADN espiritual y en ADN físico. Hay quien señala que en 12 eras nos dan 7 reencarnaciones de oportunidad para pasar a un siguiente nivel. Y que quien pierde una encarnación tiene que esperar casi una eternidad, casi 2000 años para volver a reencarnar. Y que quien encarna nunca vuelve a reencarnar. Y que quien se ilumina y llega al sexto, al séptimo chakra, más nunca reencarna, sino que encarna, nace sabiendo. Y los avatares, los más grandes iniciados, han sido encarnaciones. Grandes espíritus que han encarnado. Por ejemplo, la sabiduría de la esfinge. La sabiduría de la esfinge es tan profunda
que también se refiere a las 4 letras que tomó el Maestro Jesús. El INRI, que si bien en el contexto histórico es Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y en el contexto esotérico es Jesús de Nazaret guiado por Rafael. En el contexto iniciático más profundo, el INRI significa Igne Natura Regerendo Interferat. El fuego renueva la naturaleza íntegramente. Y aquí se refiere al fuego sexual, al fuego del primer chakra, que puede ascender al segundo, al tercero, al cuarto. Ese fuego que le llaman Kundalini, que es una energía que tenemos represada en la parte baja del cuerpo, que es una serpiente que da 3.5 vueltas de puro electromagnetismo, que cuando se expande el Kundalini, la serpiente se pone así recta, como báculo, como tubo de Hermes, como caducio, como columna vertebral, como obelisco, y enciende 52 chakras de entrada, porque hay 7 principales y hay chacrinas, ¿sí? Y todo eso es una sabiduría de la tradición iniciática de la Esfinge, donde desde hace 39,000 años, ahí, por debajo, cuando ni existían las pirámides, había un laberinto. El laberinto de Osiris, donde había 12 palacios tan grandes que hacían palidecer a las mismas pirámides que conocemos ahora. Y el laberinto está allá abajo. Todo está allá abajo de donde está la zona de Giza. Todo está ahí abajo. Absolutamente todo. Y la gente de Giza, les quiero comentar una anécdota vivencial de las investigaciones que he podido hacer en 3 ocasiones que he tenido la fortuna de ir y de estar así frente a frente a la Esfinge, así como esta imagen, de querer tener la estatura de la Esfinge, jamás por el ego o por ser yo el símbolo grande, no, por realizar a la Esfinge, porque es el equilibrio de mis 4 primeros chakras. Entonces, tanto por el lado de la yoga como por el lado de la cábala o de los hierofantes de Osiris, los primeros atlantes que forjaron al mundo de los faraones y del Egipto que conocemos, todos ellos tenían el conocimiento de que proveníamos del reino de los animales. Y este cuerpo humano, hablando de yoga, que son las posturas del cuerpo y el control de la respiración para el control de la mente, la yoga nos lleva al control y la transmutación de la fuerza física a fuerzas psíquicas por medio del equilibrio de estos 4 primeros chakras, que repito, son la Esfinge. Y la Esfinge como el macrocosmos y como el campo informacional y como toda la ronda zodiacal, o sea, toda la energía del universo. Y el cuerpo humano que puede adoptar, que está dividido en 12 coyunturas principales, y la 13 el cuello, pero que por sus combinaciones de mudras y de actitudes y ademanes, puede formar 84,000 posiciones. Un número que integra a 12. Porque precisamente se sabe en la embriología, en la evolución y el nacimiento del Homo sapiens sapiens, que en el vientre pasamos por 84 familias animales. Todo esto tiene un trasfondo muy profundo y todo indudablemente va y se conecta con la Esfinge. De manera que estos conocimientos de la yoga, de las 84 posturas que sugieren, de las cuales al menos 3 posturas todos los seres humanos podemos hacer. Esas posturas de la yoga se refieren a cambiar las fuerzas físicas por fuerzas psíquicas, con el aumento o el avance
de la energía del Kundalini, que es un electromagnetismo que va haciendo que suban los protones por la columna hasta llegar a la punta de la nariz. Por eso los hindúes se dibujan así una vela y la flama está en la punta de la nariz. ¿Sí? Entonces, son los simbolismos exteriores que muestran una señal interior. Por eso se lo ponen así. Porque ya hay una señal interior, ya está ascendiendo el Kundalini hasta la coronilla y de la coronilla baja por la nariz. Entonces por eso se pintan esos yogis el símbolo exterior como manifestación de que hay una señal interior. Entonces todos nosotros indudablemente llevamos la señal interior de la esfinge. Y para redondear esta exposición, señalar que se conecta con los 4 mundos también de la Cábala. Con el más alto, el de Atzilut, Briah, Asiá, o sea, los 4 cosmos. Se conecta también con la yoga por los animales y las posturas y el tótem de poder tribal. De una u otra forma, tú tienes adentro en tu memoria genética lo que es ser pez, lo que es ser ave, lo que es ser mamífero cuadrúpedo, lo que es ser homínido y hoy Homo sapiens sapiens. Entonces, el iniciado es aquel que ha escogido la tercera opción que tiene el ser humano. Con el nacimiento del ser humano termina la evolución en manada y comienza la evolución individual. Y por eso cada individuo en su nivel, en su evolución, en su grado, puede y debe realizar y encarnar a la esfinge una y otra vez, porque es lo que te va a dar la quinta esencia, es lo que te va a convertirte en mago, en maga, que expandas al menos el Kundalini hasta que se abra el 4º chakra, el chakra del aire, que es, le dicen que es el grado de gurú, y que cuando se llega al grado de gurú, se está en el centro del círculo mágico de iniciación, y se tiene, desde luego, la vara mágica o la vara de Moisés, cuyo secreto en el Génesis se refiere también a esto que decíamos del Kundalini. Tirar la vara es estar en la tierra y se hace la serpiente. Tomarla de la cola es que la serpiente se hace vara y está subiendo el Kundalini y se está en el cielo. Entonces todos estos símbolos se entrelazan y se conectan. Y la esfinge hoy por hoy es un símbolo que tú puedes realizar, que tú puedes encarnar. Más allá de desear, fíjate cómo voy a concluir, más allá de desear ir y meterte al lugar y estar ahí porque ahí estuvieron los grandes iniciados. Recuerda, lo más sagrado es lo que más vida tiene. Y el ser humano al nacer tiene 3 opciones: vivir en la Matrix, mecánicamente en el establishment, descender más abajo del reino animal. Por su libertad puede dedicarse a la maldad, a la destrucción. O la tercera opción, construir su propio laboratorio espiritual para construir su propio árbol sefirótico, para encarnar a su propia esfinge. ¿Sí? El ser humano, el iniciado en la era de Acuario, debe de hacer 3 cosas. ¿Cuál es mi origen? Ahí está la Cábala con C, la vida, la Cábala con K, la forma, la Cábala con Q, el pensamiento. Nuestro origen, que es la Cábala de arriba hacia abajo, es con la Cábala, con las Cábalas. ¿Quién soy? Se debe de saber con mi carta astral, uniendo la astronomía con la astrología. Y la astrología en esta era la debemos de ver como la anatomía oculta del hombre, lo que hay en el interior.
Y como naciste tú, eres un sistema solar en miniatura. Y cuando naciste, unos planetas giraban a tu favor y otros en tu contra. Ni porque sea bueno y ni porque sea malo. La paz interior del iniciado está arriba de la dualidad. Porque el iniciado vive como espíritu. Somos espíritus teniendo una experiencia en un cuerpo humano. Eso dicen los 22 misteriosos o los 22 arcanos del misterio. O sea, Kava quiere decir 22. Y el Lamed, la letra Lamed, el Lamed misterioso. Entonces, al ser espíritus viviendo una experiencia terrenal, el espíritu encarnó en un cuerpo en una determinada forma. Y solo el espíritu está encima de la dualidad. Y el cuerpo, denso y físico, está vibrando todavía en esta dualidad. Entonces, saber quién soy es de mi carta astral, de astrología y de astronomía, que es cosmobiología hoy. Y luego es hacia dónde ir. ¿Cuál es mi origen en la Cábala? ¿Quién soy? Mi carta astral. ¿Hacia dónde puedo ir? La yoga para subir el árbol sefirótico. La yoga es para mí lo mismo que la Cábala. La Cábala es de arriba, de Keter, cómo viene la creación hasta Malkut. Y la yoga es cómo subir el kundalini del primer chakra, encenderlo para que se vayan iluminando todos los demás. O sea, hacia dónde ir es la ciencia yoga. Y hoy más que nunca, hablar de yoga también es hablar de la esfinge. Y hoy más que nunca, todo, absolutamente todo lo que mencioné, está entrelazado simbólicamente, desde luego en los símbolos de la iniciación. Muchas gracias por su paciencia, por escucharme y gracias por permitirles compartir esto.